Una vez que el rey Jerjes decidiera hacerle la guerra a los griegos, a la brevedad, el ejército persa se puso en marcha desde Susa para llegar a Sardes. Y desde ese punto, el rey envió heraldos a diversas zonas de Grecia para exigir tierra y agua, excepto a Atenas y Esparta, que en la expedición de Darío arrojaron a los emisarios, los primeros al Báratro y los segundos al pozo, invitándoles que tomaran de ahí la tierra y agua que quisiesen. En tanto, tuvieron listo el puente que se extendía por el Helesponto, sucedió que una tempestad se llevó la construcción entera. Cuando Jerjes se enteró de esto, ordenó que se le dieran 300 azotes al Helesponto y arrojar un par de grilletes al agua como símbolo de que lo esclavizaba. Acto seguido, mandó colocar una inscripción que decía: agua amarga. Este castigo te impone nuestro Señor porque le ofendiste sin haber recibido de él ofensa alguna. El rey Jerjes te atravesará quieras o no. Con razón, nadie te hace sacrificios, pues eres un río turbio y salado. Después, el rey mandó decapitar a los constructores. Los siguientes encargados de realizar la construcción se empeñaron en juntar cientos de barcos echando al agua anclas muy grandes para que los vientos no se los llevaran. Jerjes salió de Susa comandando a su descomunal ejército, y al llegar a la ciudad de Abidos se sentó en un trono que mandó instalar en lo alto de un cerro, desde donde pudo apreciar el puente terminado y todas las naves que saldrían a combatir. Y desde ese punto el rey pidió que se organizara una batalla naval, misma que ganaron los fenicios, y Jerjes quedó muy complacido. Al ver el espectáculo que le provocaban tantos barcos y hombres que componían sus tropas, Jerjes se echó a llorar, considerando la brevedad de la vida humana, porque al cabo de 100 años ninguno de sus hombres quedaría. En contraste, Artabano volvió a sus conjeturas y le externó al rey que temía que se volvieran a presentar borrascas en el mar, y con ello arruinar a gran cantidad de bajeles, en tanto que por tierra sus hombres padecerían hambre. Jerjes lo contradijo, exponiéndole que si un hombre no arriesgaba, no alcanzaría grandes logros como lo hicieron sus antepasados, quienes obtuvieron vastas tierras gracias a proponerse conquistarlas. De lo contrario, no habrían conseguido nada. Como última petición, Artabano pidió a Jerjes que no llevara consigo a los jonios contra sus padres atenienses, porque en cualquier momento podrían pasarse a su bando. Sin embargo, el rey no accedió a tal petición y envió de regreso a su tío a Susa. Después, Jerjes se encargó de recorrer todas las tropas, tanto por tierra como por mar. Al cabo de unos días mandó llamar a Demarato, a quien los espartanos habían desterrado de su polis, y que Darío le brindó protección en sus tierras, para preguntarle si los griegos, al ver semejante ejército, le saldrían al combate. Demarato contestó que no podría hablar por todos, aunque sí por los de Esparta, pueblo guerrero que no permitiría la esclavitud en su ciudad, pues contaban con los más fieros de los guerreros, y que cada hombre espartano valía por 10 de los suyos, porque los lacedemonios no eran inferiores cuerpo a cuerpo con nadie, y en masa resultaban ser superiores, y lo único a lo que tenían los espartanos era a su ley, quien no los hacía retroceder en batalla, aunque un solo hombre quedara en ella. Jerjes se echó a reír, y no dio señales de molestia alguna. Finalmente, el ejército efectuó su avance. Unos lo hicieron por tierra y otros lo hicieron por mar, tomando las ciudades que se le presentaban a su paso, de las que la mayoría no quiso presentar combate alguno. Se cuenta que precisamente al paso descomunal del ejército, los ríos se secaban,
y acababan con toda la comida de los pueblos. Hasta que la primera traba se presentó en las Termópilas, donde ya los esperaba el rey Leónidas, con sus 300 guerreros, fijados por ley entre hombres con hijos. Pero no solo se encontraban ellos, pues los auxiliaban otros centenares de hombres venidos de Tegea, Mantinea, Arcadia, Corintio, Flinte, Micenas, Tespias y de Tebas, quienes se dispusieron a salirle al frente a Jerjes, convencidos de que quien efectuaba el ataque no era un dios, sino un mortal, que como gran hombre que era, le correspondía tener un gran infortunio. Los espartanos enviaron a Leónidas con solo 300 guerreros porque tenían próximas las fiestas carneas, que no les permitían hacer la guerra, pero una vez pasada la festividad, enviarían a todas sus tropas a presentar batalla. Cuando los efectivos persas se acercaban al paso, diversos aliados propusieron dar la retirada porque resultaban un grupo menor para enfrentar a colosal ejército. Leónidas pidió mantenerse en el sitio y envió emisarios a las regiones vecinas para que les brindaran apoyo mientras ellos se encargaban de fortificar el muro que les serviría de defensa al iniciar la reyerta. Jerjes envió un espía para que pudiera observar cuántos hombres había y qué era lo que hacían, mismo que observó que resultaban muy pocos defensores. Unos hacían ejercicio y otros se peinaban el cabello. Al saber esto, Jerjes mandó a llamar a Demarato para preguntarle por lo que hacían sus compatriotas, a lo cual le respondió que aunque eran pocos, presentarían una lucha aguerrida y que se peinaban el cabello porque era lo que hacían los hombres antes de arriesgar la vida. Jerjes esperó por 4 días, considerando que los espartanos y sus aliados se retirarían. Pero al comenzar a desesperarse, sucedió que al 5.º día envió un grupo de medos y cicios, con orden de apresarlos y llevarlos con vida ante él. No obstante, a pesar de ser más en número, no lograban quebrantar a los griegos, quienes le provocaban grandes bajas, que volvían a ser reemplazadas por más columnas. Y aún así, los defensores no cedían un tramo. La batalla duró todo el día, y Jerjes comprendió que contaba con muchos hombres, pero que tenía pocos guerreros consigo. Al día siguiente, Jerjes envió un grupo selecto al que llamaba Inmortales, quienes en cierto momento veían que los espartanos les daban la espalda para huir, pero después volteaban para enfrentarlos, y entonces los agresores sufrían numerosas bajas, demostrando que los lacedemonios conocían más sobre estrategias de guerra que los Inmortales, quienes obtuvieron el mismo resultado que el contingente medo. Los intentos por obtener el paso se volvían frustrantes, y Jerjes saltaba de su trono al contemplar una derrota tras otra. Y para desgracia de los helenos, se presentó ante Jerjes Efialtes, quien, creyendo que recibiría gran recompensa del persa, le indicó la senda que atravesaba el monte Anopea para llegar a las Termópilas. Jerjes de inmediato envió al general Hidarnes para comprobar lo que Efialtes decía. El recorrido lo efectuaron de noche, y al llegar el amanecer, se encontraron con los 1000 foceos que Leónidas pidió que vigilaran el acceso, mismos que huyeron de los rivales ante una lluvia de dardos. Leónidas conoció el movimiento de Jerjes gracias a unos desertores del ejército persa. También algunos vigías le llevaron la noticia del avance por el sendero. Ya el sacerdote Megistias había visto la muerte que les esperaba en las entrañas de las víctimas que había sacrificado. Una parte de los defensores optaron por la retirada, y otra parte se quedó con Leónidas para enfrentar a los enemigos. Leónidas ya conocía de su muerte, pues antes de acudir a las Termópilas, un oráculo sentenciaba que o caía la Lacedemonia ante los bárbaros, o bien perecía su rey. Así que Leónidas, deseoso de obtener el máximo reconocimiento, no se opuso a la retirada de sus aliados.
para que los honores fueran solo de los espartanos. Pero con ellos se quedaron los de Tespias por su voluntad, y los de Tebas contra su voluntad, porque Leónidas los tenía en calidad de rehenes. De modo que la batalla se volvió a presentar. Los espartanos trataban de defender el muro, y sus opositores se lanzaban escuadra tras escuadra, porque detrás de ellos los jefes de los batallones les flagelaban las espaldas, obligándolos a combatir. Muchos bárbaros perecían, unos eran arrojados al mar y otros quedaban moribundos en tierra sin que les prestaran atención. Para ese entonces, los espartanos ya tenían quebradas las lanzas y se defendían con las espadas, y en esas condiciones fue que cayó el rey Leónidas. Y por 4 ocasiones los bárbaros intentaron apoderarse de su cadáver, pero los espartanos lo protegieron con fiereza, hasta que percibieron que se acercaba el ejército que descendía del sendero, conducido por el traidor Efialtes, y entonces supieron que todo estaba perdido. Hicieron por conducirse hacia el monte, pero una lluvia de flechas los minó. El ataque provenía de todas partes, y finalmente les fue imposible retener la arremetida. Jerjes solía guardar respeto por los guerreros caídos. Sin embargo, con el rey Leónidas se había encolerizado tanto que ordenó a sus oficiales le cortaran la cabeza y la empalaran. Esa fue la muerte del rey Leónidas de Esparta, y es lo que se cuenta en el 7º apartado de los 9 libros de la historia.